Bien. Hola a todos y todas, chiquillos. Vamos a... Espérenme que se me... Ahí sí. Bien. Entonces, chiquillos, el día de hoy vamos a trabajar lo que es la gráfica del movimiento rectilíneo. Pero antes de eso, vamos a recordar un poco los conceptos de velocidad y rapidez, no olvidar las diferencias y las características que tiene cada uno de estos tipos de estos dos grandes movimientos en el movimiento rectilíneo, movimiento en línea recta, que es lo que estamos trabajando. Y luego de que recordemos bien las diferencias que existen en cada uno de ellos, vamos a diferenciar las distintas gráficas que podemos encontrar para el movimiento de un cuerpo, y podemos no necesariamente obtener información a través de un enunciado, sino que la gráfica del movimiento también nos puede aportar información importante y relevante acerca de este movimiento. Así que comenzamos con eso de inmediato. Bien, lo primero que vamos a hacer, como bien les mencionaba, chiquillos, es recordar estos conceptos de rapidez y velocidad, que son conceptos básicos, los primeros conceptos que ya hemos empezado a comprender respecto al movimiento rectilíneo, que surgen también de los conceptos de posición, distancia y desplazamiento, que también nosotros hemos ido aprendiendo y recordando. Entonces, vamos a hacer un pequeño cuadro comparativo para que ustedes vayan viendo también las diferencias y vayan reconociéndolas a la hora de poder diferenciar los dos tipos de movimientos, los tipos de variables asociadas al movimiento rectilíneo, que son, como bien dice ahí, la velocidad y la rapidez. La rapidez relaciona siempre la distancia con el tiempo. Recordemos, chiquillos, que a diferencia del otro concepto que estamos viendo, espérame, chiquillos, que se me quedó pegado un poquito, voy a arreglar. Voy a hacer una aplicación, un programa. Estaba ocupando, parece que ahí sí. Me avisan, chiquillos, si se volvió a compartir la pantalla, porque a mí no se me quedó pegada la ventana del Meet. Ahí se despegó. No sé si ahora se está compartiendo nuevos, chiquillos. Sí, se está compartiendo. Sí, profe. Se quedó pegado y como que se traspapeló un poco. Listo. Como bien les decía, chiquillos, la rapidez relaciona la distancia con el tiempo transcurrido. Es decir, la distancia que nosotros hemos definido como el camino recorrido por el objeto o el cuerpo, en donde todo lo que hacía en el camino que recorría de un punto inicial a un punto final contaba. Y podía ser un camino en línea recta, como podía ser un camino en cualquier dirección, en cualquier sentido, daba lo mismo hacia donde fuera, todo lo que hacía en su recorrido de un punto a otro era considerado, y era lo que llamábamos nosotros la distancia recorrida por el cuerpo. Y siempre en el tiempo que demora, si lo relacionamos con el tiempo que demora, vamos a tener el concepto de rapidez. Siempre es positiva, chiquillos, porque como no hay un sentido único durante el movimiento, cuando nos preocupamos de la trayectoria, porque puede ir cambiando de dirección, de sentido, es que se llega a la conclusión de que la distancia no tiene más que ser positiva, y por ende la rapidez también, ya que la rapidez está ligada directamente a la distancia, hereda el signo positivo que tiene esta. Es decir, la rapidez siempre es positiva, independiente de cuánto recorramos y hacia dónde lo hagamos. Por aquí nos importa cuánto fue, no cómo fue. Recordemos que esas frases nos pueden ayudar para diferenciarlas y distinguirlas. Entonces, distancia se preocupa de cuánto recorrí, da lo mismo hacia dónde, es siempre positivo, y la relación entre la distancia y el tiempo la vemos reflejada en la rapidez. Mientras que la velocidad, chiquillos, por otra parte, relaciona el desplazamiento y el tiempo transcurrido para generar este desplazamiento. Aquí, el desplazamiento, recordemos, era en línea recta desde el punto inicial hasta el punto final. Es decir, si recorríamos, si desde el punto inicial al punto final hay 20 metros en línea recta, ese va a ser lo que nos desplazamos. Pero si recorriendo del inicio al final recorrimos más, es porque eso era la distancia. Y también recordemos que dijimos que la distancia de desplazamiento eran iguales siempre y cuando fueran viajes en línea recta. Cuando no son en línea recta, la distancia y el desplazamiento no lo son. La velocidad, chiquillos, entonces relaciona el desplazamiento y cuánto tiempo nos demoremos, es decir, cuánto nos demoramos de ir del punto de inicio al final, sin importar cómo llegamos a él, sino que nos importa lo que pasa al comienzo y lo que pasa al final. Puede ser positiva o negativa porque va a depender del sentido de movimiento. Recordemos entonces que si un cuerpo se desplaza hacia la derecha o va hacia arriba, va a tener un desplazamiento positivo, por ende una velocidad positiva, porque se está desplazando en sentido positivo.
Mientras que si un cuerpo se va a decir que tiene velocidad negativa, y aquí quiero recordarlo, no porque vaya más lento, sino porque su movimiento se está realizando en sentido negativo, es decir, o el cuerpo va moviéndose hacia la izquierda o va en caída hacia abajo. Entonces, eso es como dos grandes puntos para cada uno, el que nos va a permitir diferenciar y recordar también las diferencias entre la rapidez y la velocidad de un objeto que se mueve siempre en línea recta. Nos va a importar en uno cómo los haga, en el caso de la rapidez, y nos va a importar cuánto se mueva, en el caso de la rapidez, y la velocidad nos va a importar cómo se movió, es decir, en qué sentido generó este movimiento. ¿Recuerdan? Entonces, ¿queda claro, chiquillos? ¿Recordamos estas diferencias? ¿Quedaron claras? Igual estos chiquillos era de la clase anterior, era un poco para volver los conceptos. Así que un buen recuerdo nunca está de más para comenzar esta clase. ¿Por qué? Porque los días es más cortito, chiquillos. Simplemente nos vamos a centrar en lo que es graficando el movimiento rectilíneo. Y una cosa que debemos tener muy en claro, chiquillos, es que como el movimiento rectilíneo se diferencian dos tipos, que es uno de la velocidad y otro de la rapidez, hay uno de estos dos movimientos que es el mejor para poder graficarlo, es para poder llevarlo a un gráfico, porque uno de estos dos movimientos siempre es en línea recta, siempre indirecta, siempre mide del punto inicial al punto final, sin importar lo que pase en el camino. Y ese es, chiquillos, entonces, ¿cuál de los dos conceptos anteriores sería ideal, mejor para esto, según lo que acabo de explicar? ¿Velocidad o rapidez? Rapidez. ¿Los demás de acuerdo? ¿Cuál de los dos movimientos, chiquillos, nos aseguraban que siempre era en línea recta? Porque no importaba lo que pasaba al inicio y al final. Yo diría que es la velocidad. La velocidad, ¿cierto? Como la velocidad, según lo que hemos definido y según cómo está definida siempre, esta siempre se preocupa del punto inicial y el punto final, siempre viajando en línea recta. Nos aseguramos que sea así. La rapidez, en cambio, no nos asegura siempre que sea así, porque puede que el movimiento de un punto a otro no haya sido en una línea recta, sino que haya dado muchas vueltas, haya hecho un camino distinto para llegar a él. Entonces, deben tener claro, chiquillos, que en los gráficos de movimiento que veamos como el de aquí, siempre vamos a graficar la velocidad para representar el movimiento rectilíneo. ¿De qué manera? En el eje X, chiquillos, del gráfico, el que está acá, siempre vamos a colocar el tiempo que transcurre durante el movimiento. Mientras que en el eje Y, vamos a colocar la posición, que en este caso la simbolizamos con la letra X o la letra R, como lo hicimos antes. Y utilizando la expresión matemática de velocidad, que recordemos era desplazamiento en el tiempo, desplazamiento partido por tiempo, podemos ir sacando con la información del gráfico la velocidad entre cada par de puntos. Y vamos a observar que para cada par de puntos, por ejemplo, de aquí a acá, donde estoy marcando con el puntero, donde están con esos puntos rojos, va a haber un tramo de recorrido. En ese tramo de recorrido va a haber un punto de inicio y un punto de término. Es decir, vamos a poder determinar entre cada par de puntos cómo fue la velocidad a partir de la fórmula de esta. Por ejemplo, tenemos un objeto, chiquillos, que se mueve de esta manera. De los 0 a los 3 segundos avanza de los 0 a los 80 metros. Luego, entre los 3 y 4 segundos, se mantuvo en la misma posición de 80 metros. Y luego, en el último segundo, de 4 a 5 segundos, el objeto retrocedió desde los 80 metros de posición hasta los 20 metros a la izquierda del origen, o sea, a los menos 20. Entonces, sin calcular nada, en nuestros tres tramos que hay, desde el 0 a 3 segundos, el segundo tramo que es de 3 a 4 segundos, y el tercer tramo que es de 4 a 5 segundos, ¿en cuál de estos tres tramos podemos asegurar que la velocidad fue positiva? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? ¿Me explico de nuevo? Sí, profe, por favor, es que Ya. lo escuché muy rápido. Ya, te explico de nuevo. Miren, este gráfico nos está mostrando el recorrido, el movimiento que hizo un objeto que se movió durante 5 segundos, porque el eje X del gráfico nos muestra lo que pasa del tiempo 0 hasta el tiempo 5. ¿Qué podemos observar de este gráfico? Que desde el momento que partió al tiempo 0 hasta los 3 segundos,
se movió desde el origen hasta 80 metros de él, en sentido positivo, porque fue hacia arriba en el gráfico. Luego, vemos que de los 3 a los 4 segundos, el objeto, si se fijan, se mantiene en la misma posición. Sigue, está de aquí a acá, sigue los 80 metros. ¿Cierto? Y luego, de los 4 a los 5 segundos, el objeto que estaba a 80 metros del origen, empezó a retroceder y ahora quedó a 20 metros a la izquierda del origen, en la posición menos 20, por ejemplo. O sea, si lo quisiéramos, déjenme un segundo para sacar, déjenme sacar mi pizarrita para mostrarles cómo habría sido el recorrido. Así como si lo quisiéramos hacer así a la rápida, ¿cómo sería representado este recorrido? Miren, supongamos que el objeto, aquí está el gráfico, aquí está el origen, supongamos que es un autito de juguete, y lo primero que hizo fue moverse hacia allá, luego se mantuvo ahí un rato y después se devolvió a 20 metros de acá, o sea, terminó aquí. Eso hizo, primero se fue para allá y después se devolvió para acá. Eso hizo. Entonces, según eso, y según los sentidos de movimiento, ¿en qué tramo? En el primero, en el segundo, en el tercero, el cuerpo tiene velocidad positiva. En el primero digo yo. El primero, ¿cierto? Porque, ¿cómo es el sentido de movimiento en el primer tramo? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, porque fue de 0 a 80, o sea, se fue, según nuestro dibujito, hacia la derecha, o hacia arriba puede ser también, si quisiéramos verlo así. Piensen bien en lo que voy a preguntar ahora. Luego viene el segundo tramo, de 3 a 4 segundos. Según lo que nos dice el gráfico, ¿qué podemos señalar? ¿El cuerpo se movió o no? Miren lo que pasa entre el segundo 3 y el segundo 4 respecto a la posición. ¿El cuerpo se mueve o no se mueve? Se mantuvo estable, así que no se mantuvo estable en el mismo lugar. Si un cuerpo no se cambia de posición, ¿se movió? No. Es decir, ¿tiene velocidad en ese momento? No, tiene rapidez. Tampoco. No tiene movimiento. Si el cuerpo no se movió, es porque no ha cambiado su lugar de donde está parado. Es decir, su velocidad y su rapidez, por ende, son nada, 0. Luego, de los 4 a los 5 segundos, ¿qué pasa con su velocidad? ¿Es positiva o negativa? Negativa. ¿Por qué? Porque ahora, de los 80 metros, retrocedió a los menos 20. ¿Se entiende? ¿Hicimos algún cálculo aquí? Ninguno, ¿cierto? No. Solamente viendo lo que nos entrega el gráfico, podemos saber el acercamiento hacia los tipos de movimientos que va a representar. Entonces, lo vamos a resumir de la siguiente manera que lo estoy anotando en mi pizarra. Si en la gráfica el movimiento es hacia arriba, o sea, su posición es hacia arriba en la gráfica, la velocidad es positiva. Si el cuerpo se mueve hacia abajo, es decir, su cambio de posición es retrocediendo, o sea, de más a menos en la gráfica, su velocidad es negativa. Si el cuerpo se queda en la gráfica, nos muestra una línea horizontal y podemos observar en la gráfica que no hay cambio de posición, la velocidad en ese tramo es siempre 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Si la gráfica va hacia arriba, o sea, ustedes en matemáticas vieron lo que era el concepto de la pendiente, ¿cierto? La pendiente de una recta, ¿recuerdan eso? ¿Cuál es la inclinación? No sé. Yo tampoco En sé. matemáticas, pregúntale a la profe Leila que recuerden el concepto de pendiente si lo han visto. Es lo mismo, si la recta va ascendiendo, o sea, va para arriba, recta positiva, velocidad positiva. Si la recta va hacia abajo, pendiente negativa, velocidad negativa. Si no hay pendiente, o sea, está en horizontal, velocidad 0. Es decir, antes de calcular, podemos ya saber cómo va a ser la velocidad en cada uno de los tramos. Y vamos a ir calculándola, porque no debemos olvidar cómo era la fórmula de velocidad.
De hecho, el poder identificar, chiquillos, que en cada tramo la velocidad es positiva, negativa o cero, nos va a ayudar al momento de calcularla matemáticamente para que los signos no coincidan. Es decir, si en el primer tramo yo dije que la velocidad es positiva, al calcular la velocidad me tiene que dar positivo. Si no, o me equivoqué en el cálculo o definí mal lo de la gráfica. Entonces, la velocidad, recordemos que era la, ¿cómo se llama? El desplazamiento en el tiempo. Esa era la expresión matemática de la velocidad, desplazamiento en el tiempo. Entonces, para el primer tramo, el que dijimos que era positivo, le vamos a colocar que es el tramo 1. Vamos a colocar ahí velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 3. Para cada uno de las partes. Si miran la gráfica, chiquillos, ¿cuánto se desplazó en la primera parte, en los primeros 3 segundos? ¿Cuántos metros avanzó desde el origen? 80. 80 metros, ¿cierto? ¿En cuánto tiempo lo hizo según la gráfica? 3. 3, porque si vemos del punto inicial al punto final, hubo 3 segundos que recorrieron. Entonces, con esos dos datos, dividimos 80 dividido por 3 y nos da 26,6. Aproximadamente 26,6. Esa va a ser nuestra velocidad para el primer tramo. El segundo tramo, ¿habrá que calcular algo? El de 3 a 4 segundos. ¿Se de ahí? No, ¿Por qué? Porque ya sabemos qué es. ¿Cuánto es ese tramo, la velocidad? 26,6. No, el segundo. Ah. El que está apareciendo ahora en la presentación. 0. 0, porque ya vi, como dice su compañero también en el chat, porque ya sabemos que si el cuerpo no cambió su posición, no se movió. Por ende, su velocidad es automáticamente 0. ¿Cierto? ¿Se va entendiendo? Chiquillos, ¿se va entendiendo? Sí. Sí, profe. Sí, ahora sí. Ya. Y pasamos al tercer tramo al tiro, porque ya lo sacamos. Y acá es donde los quiero pillar. ¿Cuánto se movió? ¿Cuánto se desplazó, chiquillos? De 80 a menos 20. ¿Cuánto se movió? Menos 100, Menos 100. ¿Por qué menos 100? porque primero se desplaza a 80 hasta el 0 y después menos 20. Ya, es que si lo decimos así, podríamos algunos pensar que eso lo tendríamos que restar. Una forma que les recomiendo para no confundirse es contar. De 80 a 0, ¿cuánto hay? 80, ¿cierto? Y después de 0 a menos 20 hay 20 más. O sea, en total se movió 100 metros. Pero, como va retrocediendo, el sentido de movimiento era Negativo. negativo. Y ahí le agregamos el menos. ¿Se entiende? Para no confundirnos, mejor vean cuánto recorrió en total y después vean si fue positivo o si fue negativo. ¿Y cuánto tiempo se demoró en ese tramo? En el tramo final. 5 segundos. Ahí los quería pillar. Menos de un segundo. Miren bien, en el último tramo, chiquillos, el cuerpo el tiempo empieza a los 4 segundos y en el tramo final llega al tiempo 5 segundos. ¿Cuánto sería entonces? 1. 1, porque de 4 a 5 recorrió, el tiempo 1 segundo. Es decir, podemos dejar al tiro los menos 100 porque sabemos que menos 100 partido por 1 es menos 100. Entonces, ¿coincide con lo que dijimos delante, que el primer tramo era positivo, el segundo 0 y el tercero negativo? ¿Sí, cierto? ¿Y por qué coincide? Porque matemáticamente ahí, hicimos la comprobación matemática de las velocidades en cada trayecto. Sin embargo, nosotros podemos determinar la velocidad de manera gráfica, o sea, ir adelantándonos un poco a lo que nos va a dar a partir de los signos. Eso nos asegura, por así decirlo, que lo que venga después va a estar bien calculado si es que los signos coinciden. Si os demos un segundo que estoy buscando otro ejemplo para que no nos quedemos solamente con el que tenemos aquí. Y vamos a ir viendo, seguramente, si bien no vamos a calcularlo, pero para ver si se va entendiendo un poco la idea de cuándo es positivo, cuándo es negativo y cuándo es 0.
Y eso les va a ayudar mucho, chiquillos, a la hora de resolver algunos ejercicios, porque en todos los pedacitos de recorrido que sea 0, se ahorran un cálculo, porque saben que ahí va a ser 0 y nadie les va a hacer dudar de esto. Ya miren, voy a para compartir otra pantalla, donde tengo un ejercicio de una prueba que hice hace algunos años, de matemáticas que se le dice que, si no me equivoco, el que ahora es el cuarto medio. Acá está, miren. Voy a agrandarlo un poquito y la voy a compartir de inmediato. Denme un segundo. Ya podemos, luego si entendimos un recorrido de 3 tramos, eso es corto, pero si quisiéramos irnos a un nivel más extremo, perfectamente podríamos hacer algo como lo que va a aparecer ahora. ¿Se ve bien, chiquillos? ¿Me avisan por fin? Para ganar. Sí. Ahora recién, Ahí. ahora sí. Recién- Fíjense, ahora el cuerpo recorrió 45 segundos, hizo un recorrido de 45 segundos, y si se fijan, hizo un montón de tramos. Tramo 1, 2, 3, 4, y así podemos ir hasta cuando queramos. No nos voy a hacer calcular esto, porque nosotros ya, vamos a calcular algunas nomás, para ver si no nos olvidamos de la fórmula, pero antes de calcular cualquier cosa, vamos viendo. ¿En qué posición parte el cuerpo su recorrido? ¿Parte en el origen, según la gráfica? En el metro. ¿Cómo? ¿En qué posición parte, chiquillos? ¿Parte desde el 0? Parte en 12. 12, es decir, el cuerpo parte su movimiento a 12 metros a la derecha del origen. Desde el punto A hasta el punto B. ¿Avanza o retrocede? Retrocede. Por ende, ¿qué podemos asegurar por respecto a la velocidad en ese tramo, chiquillos? Negativa. Negativa. Luego en el tramo que viene, perdón, antes de seguir, ¿y cuánto tiempo se demoró en llegar del punto A al punto B, según la gráfica? 5 segundos. 5 segundos. Los demás van entendiendo también, ¿cierto, chiquillos? ¿Sí? Van avisando si no se entiende. Bien. Luego, del tramo B al C, ¿qué podemos decir al tiro sin hacer ningún cálculo, sin mirar absolutamente nada? Se mantiene. Se mantiene en el mismo lugar, ¿cierto? Porque no está en línea recta y se mantiene a los 15 metros a la izquierda. Por ende, en el tramo B, del B al C, ¿qué velocidad tiene? El tramo B al tramo C, chiquillos, ¿qué velocidad tiene entonces? 0. Cero. ¿Una? 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se quedó en el mismo lugar, no cambió de posición. ¿Y cuánto tiempo estuvo en detenido en ese tramo? 5 5. segundos. 5 segundos, porque de 5 a 10 pasaron 5 segundos. Luego, del punto C al punto D, 15. recorrió 15 metros. ¿Y cuánto tiempo pasó? 5 segundos. 5 segundos, porque de 10 a 15, de C a D. Y según eso, ¿cómo es la velocidad? ¿Avanzó o retrocedió? Avanzó. Por ende, su velocidad es, Ahora es positivo. Digo, si avanzó, es positiva. Lo mismo pasa del tramo D al tramo E. También avanza un poco más y sigue teniendo velocidad positiva. ¿Qué pasa en el tramo E al tramo F? se mantiene. Se mantiene, Se mantiene en el mismo lugar, ¿cierto? ¿Qué velocidad tiene ese pedacito entonces? 0. 0, automáticamente 0. Del E al F, perdón, del F al G, Disminuyó. disminuyó, ¿cierto? O sea, retrocedió. Retroceder es lo mismo que velocidad Negativa. negativa, ¿cierto? En el tramo G al H, ¿qué pasó ahora? Avanzó. Avanzó de nuevo, volvió a avanzar, es decir, su velocidad aquí es Positivo. positiva. Y en el tramo final, Volvió a ser negativa. volvió a ser negativa. Es decir, podemos decir que el vehículo estuvo haciendo esto a cada rato, ir y volver. Pero es claro, chiquillos, que el gráfico nos está entregando inmediatamente información sin tener que calcular nada. ¿Hicimos algún cálculo? Ninguno, ¿cierto? Pero esto nos da una pronte, nos da un adelanto de cómo tendrían que ser los resultados. Es decir, si yo calculara después con lo que recorrió, con los signos positivos y negativos, y con el tiempo, que es la fórmula de velocidad y desplazamiento en el tiempo,
ya tengo claro que del tramo A al tramo B, el primer pedacito, esa velocidad era negativa, que después en el segundo era 0 y así sucesivamente. ¿Se entiende? Es decir, esta forma de verlo sin calcular nos asegura al tiro que el resultado que vayamos a obtener tiene que tener el signo que corresponda a la gráfica. Si no coincide, o bien alguna parte nos equivocamos en el cálculo, o bien la gráfica la interpretamos mal. Esta habilidad de interpretación es una de las habilidades más altas que podemos ir haciendo, que es interpretar un gráfico. Así que, les aparezca un ejercicio como el que vimos en la presentación, o uno más largo como esto, yo si no les hiciera calcular nada, yo les podría poner perfectamente como pregunta de prueba. El siguiente gráfico muestra el movimiento de un cuerpo durante 45 segundos. ¿En cuántos tramos el objeto no se movió? ¿Qué me podría decir eso, chiquillos? Una pregunta de prueba. ¿Cuántos? 2. En 2 tramos, que son los tramos, ¿cuáles eran, chiquillos? Del B al C y del E a F. ¿Cierto? O también les voy a preguntar, ¿en cuántos tramos el cuerpo llevaba una velocidad negativa? 3. 3. ¿Cuáles son? A, B, F, G, H, I. Muy bien. Y por ende, ¿cuántos positivos hay? 2. 2. 2. 1. Hay 3. De C a D, de D a E y de G a H. Oh, se camufló. ¿Verdad? Camufló, ¿cierto? Estaba con un poquito de trampa, debo confesarlo, pero se fijan que hay que ser bien cuidadosos mirando cada pedacito, porque era de a 2, de 2 en 2, como pusimos en la presentación, en pares. Si fijan, en ningún momento hicimos cálculo. Y yo creo, debo ser sincero con ustedes, chiquillos, yo creo que en la prueba no les voy a hacer calcular desde el gráfico. Les voy a pedir que lo interpreten, sepan distinguir en qué momentos el cuerpo avanzó y en qué momentos el cuerpo retrocedió. Así que recordar bien esa regla de que cuando el gráfico va hacia abajo es negativo, que retrocedió, cuando va hacia arriba es positivo porque avanzó, y si está en línea horizontal es 0 porque no hubo movimiento. Bien, ¿alguna duda con esto, chiquillos? ¿Quedó No. claro? ¿Muy difícil interpretar estos tipos de gráficos? No, para nada. ¿No? No, de hecho, resulta fácil cuando lo entienden bien. Sí, y de hecho, lo importante, chiquillos, acá es entender qué nos está diciendo el gráfico. Voy a volver a poner el que estaba en la presentación. No olvidar que en el eje X, el horizontal, nos da el tiempo y que en el eje Y nos va a dar la posición. Si entendemos bien y recordamos bien lo que dijimos delante de cada posición representa algo distinto, vamos a poder ir obteniendo la respuesta que deseamos. Y como les dije, chicos, siendo bien honestos, yo creo que no voy a pedirles calcular desde el gráfico, les voy a pedir solamente interpretar. Y ya tienen la clase y la presentación para ir viendo. Maxi, levantaste la mano, ¿qué pasó? Sí, profe, el tiempo solo nos lo van a pasar en segundos, también puede ser en minutos o horas. En la gráfica, como la gráfica tiene una representación única, en la gráfica les doy por seguro que es en metros en la posición y el tiempo en segundos. Pero los ejercicios, como los que vamos a empezar a trabajar la próxima semana, que yo voy a subir una guía de repaso, que yo le llamo preprueba, que pueden tener preguntas sospechosamente parecidas a las de la prueba, por eso es preprueba, que les recomiendo mucho que la hagan para practicar. Voy a poner ejercicios donde o la posición o el tiempo no van a estar en metros o no van a estar en segundos. Por ende, el paso previo que deben hacer ahí es verificar las unidades y si están mal, no son las oficiales, hacen la transformación que ya sabemos hacer. ¿Oscar? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Esto igual se hace fácil porque como en matemáticas estamos pasando cosas de gráfico, digo de plano cartesiano. ¿De verdad? Sí. Voy a decir a la profe Leila, no tenía idea. Me había comentado algo, pero no me acordaba. Sin querer estamos conectando matemáticas con física, que bueno, siempre se van a conectar, pero ahora está haciéndose más notorio. Le voy a decir a la profe Leila ahí que les profundice el tema del plano cartesiano, de todo esto, porque también les puede ayudar para la prueba.
Así que voy a hablar con ella un ratito, voy a ver si hay algo puede salir. De repente, si la profe Leila le pone un ejercicio de física, no se asusten, porque como estamos ocupando el plano cartesiano, como les dije en la primera clase de movimiento, conecta la física y la matemática como la mejor representación del movimiento de un cuerpo. Y para ubicarnos en el espacio también. Así que eso, pues, chiquillos, la próxima semana vamos a repasar esto con una guía, con ejercicios, así que les recomiendo que vayan revisando las clases anteriores, vayan estudiando, vayan revisando la guía, para que cuando yo la guía me comprometo a subirla, la vas a tardar el lunes o martes, cosa que tengan uno o 2 días para verla, ir tratando de hacer unos ejercicios. Les recomiendo que se hagan un mini formulario para que vayan anotando las fórmulas o estos datitos de las gráficas, cosas así, para que les cueste menos buscar la materia y ir resolviendo. No se olviden, chiquillos, que la transformación de unidades también puede entrar en la prueba, no de manera directa, sino que en algún ejercicio camuflada, como lo que decíamos delante, que puede que no esté en metros, no esté en segundos, y haya que hacer la transformación. Así que también repasen eso, y yo sé que les debo una tarea, chiquillos, que me pido disculpas que no se les he podido hacer llegar el puntaje, que es la tarea de sismos. Voy a tratar de hacerlo el día de mañana para que la tengan, ese puntaje lo tengan ahí, ya sepan con cuántas décimas llegan a la primera prueba. Así que eso, cualquier duda que tengan, chiquillos, cualquier cosa con la guía o con las clases, ustedes saben que me pueden preguntar. Yo me comprometo a subir esta guía y la clase de hoy, el día mismo la puedo subir en la tarde apenas termine mis clases, para que ya puedan ir revisando esta materia de nuevo. Así que eso, dejamos la clase hasta acá, chiquillos. Cuídense mucho también ustedes, que tengan buen resto de tarde y nos vemos la próxima semana ya en el repaso de la